Listo, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por conectarse a este espacio de aprendizaje. Pues como lo dijo Juan, he elaborado una presentación, una charla sobre acabados integrados en el concreto y mortero, sus técnicas y posibilidades. ¿Qué vamos a ver durante el transcurso de esta charla? Pues como vamos a hablar de concreto y mortero, necesitamos conocer la diferencia de estos dos productos. Vamos a ver algunas consideraciones de los concretos y morteros arquitectónicos, esto es, ventajas y beneficios que trae implementar estos productos en sus proyectos, el uso y aplicaciones y algunos aspectos relevantes que vamos a tener desde el diseño de mezcla. Vamos a ver algo de planeación previa al vaciado, factores importantes que se deben controlar durante previo al vaciado de concreto, factores que se deben controlar durante la colocación y protección del concreto y por supuesto vamos a ver técnicas y acabados. ¿Listo? Entonces, entrando en materia, diferenciemos concreto de mortero, ¿sí? Normalmente, cuando preguntamos sobre cuál es la diferencia entre estos dos materiales, la respuesta normal es que se diferencian con respecto a su composición, ¿sí? Pero resulta que la diferencia va muchísimo más allá. El concreto normalmente se utiliza para aplicaciones estructurales, ¿sí? Y como se utiliza para aplicaciones estructurales, normalmente la propiedad que prevalece de los concretos es la resistencia, ¿sí? En el caso de los morteros, por ejemplo, se utiliza mucho para nivelar, rellenar y unir elementos, ¿sí? Resulta que hay morteros que pueden en su composición también tener agregado grueso y más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, basados en su uso, realmente la diferencia entre concreto y mortero radica en el uso que le vamos a dar, que el concreto normalmente es estructural y prevalece la resistencia, versus el mortero, que lo utilizamos es para nivelar, rellenar o unir elementos. La resistencia en los morteros pasa a un segundo plano, sin decir que no es importante, pero ya empieza a prevalecer otras propiedades como por ejemplo la manejabilidad, la retención de agua, la capacidad de adherencia que tiene este producto con la mampostería o con la superficie que va a entrar en contacto. ¿Listo? Prueba de que la diferencia no está en la composición es la siguiente. Algunos de ustedes de pronto han escuchado los concretos UHPC, ¿sí? Los concretos UHPC son concretos de ultra alto desempeño o ultra alta resistencia. Normalmente puede llegar a resistencias de 24 o 25.000 PSI, ¿sí? Normalmente la composición de estos concretos radica en que se emplea cemento, arena, humo de sílice, fibra y aditivos, ¿sí? Y uno diría, bueno, por composición se comporta prácticamente como un mortero nivelante, autonivelante. Pero resulta que clasifica dentro de los concretos. ¿Por qué? Porque prevalece la resistencia y normalmente se utiliza también para elementos estructurales, ¿sí? Por otra parte, a diferencia de ello, están los morteros de inyección, por ejemplo. Hay morteros de inyección que se utilizan en mampostería estructural, que en algunas ocasiones se utiliza grava de 3/8 dentro de su diseño, ¿sí? Y uno diría, bueno, ya tiene grava, entonces sería un concreto. Y no, realmente su uso es para rellenar celdas. Entonces clasifica dentro de los morteros. En resumidas cuentas, la diferencia radica en el uso que le vamos a dar a cada uno de estos materiales. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Ahora entremos en consideraciones de los concretos y morteros arquitectónicos. La ACI es una guía de colocación de concretos arquitectónicos y nos da ciertas definiciones con respecto a este tipo de productos. Estas definiciones, aunque dice que es para vaciado de concreto arquitectónico, también pueden aplicar para morteros arquitectónicos. ¿Listo? ¿Y cómo lo define la ACI? La ACI lo define de la siguiente manera. Hormigón que está continuamente expuesto a la vista. ¿Listo? Y que por lo tanto requiere un cuidado especial en la selección de los materiales, la formación, la colocación y el acabado para obtener la arquitectura deseada, una apariencia deseada. ¿Listo? Pero ojo, el que diga apariencia deseada no significa que
simplemente se diga, yo quiero que sea de tal color o yo quiero que sea una textura afín. No. La apariencia debe estar especificada por unos criterios de aceptación. ¿Listo? Entonces, el constructor que somete su estructura o decide realizar su estructura, su proyecto en concretos arquitectónicos, debe estar consciente y cuidar todas las variables que incurren en el proyecto cuando incorpora concretos arquitectónicos en su proyecto. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Todas las obras tienen variables, ¿sí? Es inevitable que una obra no tenga variables. Pueden existir variables en los materiales, pueden existir variables de diseño, ¿sí? Y eso hace parte de la incertidumbre de la obra, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser conscientes de que debemos cuidar cada una de esas variables, ¿cierto? Y que tenemos que ser conscientes de que pueden haber rangos de tolerancia o diferencias en los concretos arquitectónicos, ¿listo? Y que también el hacer concretos arquitectónicos va a impactar también el presupuesto y cronograma, ¿listo? ¿Cómo lo va a impactar? Lo puede impactar positivamente cuando lo vemos de manera global y evaluamos costo-beneficio, ¿listo? Entonces, no nos asustemos cuando decimos que debemos cuidar todas las variables y que es un producto difícil de instalar o de vaciar porque realmente es un producto que trae excelentes ventajas y beneficios para los proyectos. Dicho esto, entonces, tenemos algunas ventajas que nos traen este tipo de productos. Recordemos que esto va a estar siempre a la vista, ¿cierto? El concreto es un material, es uno de los materiales que genera muchísima versatilidad en temas de acabados. Podemos lograr unos efectos estéticos y diferentes formas y colores. En la arquitectura, esto se va a traducir en un tema de confort, en tema de armonía y equilibrio entre todas las formas y texturas y colores. ¿Listo? Eso es un beneficio importante. Ahora, los concretos arquitectónicos, yo los puedo especificar en concretos que requieren altas prestaciones o en elementos que requieren altas prestaciones. ¿Listo? No solamente es para concretos convencionales. Entonces es fácil encontrar obras que necesitan altas prestaciones, como es el caso, por ejemplo, lo que mostramos en esta fotografía, que es una sala fría, un cuarto frío, en donde seguramente va a tener especificaciones por durabilidad, congelamiento y deshielo, pero yo puedo hacer un concreto que cumpla con esas especificaciones de durabilidad, pero que a la vez cumpla con esas características de acabado y que sea un concreto a la vista agradable. ¿Listo? ¿Qué beneficio puede traer esto? Un beneficio importante es, por ejemplo, que yo puedo utilizar concretos que tienen altas prestaciones, por ejemplo, el de alta resistencia. En la medida en que yo utilice concretos de alta resistencia, normalmente los elementos puedo diseñarlos de una manera más esbelta, ¿sí? Y eso se va a traducir en una reducción de peso de la estructura, ¿listo? Cuando reduzco estructura, normalmente reduce también la cimentación. Y eso finalmente se me va a traducir ¿en qué? En un costo importante de reducción para el proyecto, ¿listo? Otro beneficio importante es que como yo voy a dejar concreto a la vista o mortero a la vista, pues voy a evitar los costos asociados a temas de acabados y postventas, ¿sí? No voy a requerir temas de recubrimientos, pinturas, enchapes, sino que el concreto de una vez le voy a dar ese tipo de acabado, ¿listo? Y como voy a reducir temas de acabados y revestimientos, también eso se va a traducir en una reducción de peso de la estructura y una disminución de tiempos de ejecución del proyecto, ¿sí? Porque dentro de las actividades, pues no voy a tener en cuenta esas instalaciones de revestimiento. ¿Listo? Y algo muy importante que no se nos puede perder de vista tampoco es el tema de sostenibilidad. El concreto cuenta con unos atributos importantes, sobre todo los concretos arquitectónicos, en temas de construcción sostenible. El concreto por sí solo es un excelente material que genera aislamiento acústico, ¿sí? Cuando escogemos, por ejemplo, hacer concretos con colores claros, normalmente va a aumentar la reflectividad de la luz, ¿sí? Aparte de eso, el concreto por sí solo genera una inercia térmica. Entonces, eso va a generar una disminución importante de demanda energética en el proyecto, ¿listo?
Cuando hablábamos, por ejemplo, de costo-beneficio, nos referíamos a esto, porque normalmente la tendencia es que se tiende a comparar precios unitarios, ¿sí? Entonces, comparo el metro cúbico de un concreto convencional versus el metro cúbico de un concreto arquitectónico. Muchas veces el metro cúbico de concreto arquitectónico puede tener un costo un poco más elevado que un concreto convencional. Pero cuando yo comparo todos los beneficios que trae instalar este tipo de productos, ¿cierto? De manera global dentro del proyecto, ahí es cuando voy a encontrar unos beneficios económicos interesantes. ¿Listo? Aparte de eso, pues puedo acceder a sistemas de calificación LEED y certificaciones. Y sumado a esto también, de acuerdo a las políticas gubernamentales que se tengan, hay algunos beneficios tributarios, ¿sí? Cuando hablamos de construcción sostenible, hay una reducción de pronto de impuestos que se pueden generar a esas edificaciones y de pronto con entidades financieras se puede generar unas reducciones importantes de tasas de interés en el caso de tener que financiar una construcción sostenible donde se demuestre de que realmente hay eficiencia en materiales, en el caso de reducción de acabados o en el caso de reducción de demanda energética. En uso y aplicaciones. ¿Qué usos y aplicaciones le vamos a dar a estos concretos? Es que es demasiado versátil. Entonces tenemos elementos horizontales. Cuando hablábamos de que podemos hacer cualquier diseño que se nos venga por la mente, es esto. Elementos horizontales como por ejemplo pavimentos, donde vamos a tener alto tráfico. Vamos a tener plazoletas, puedo utilizarlo en pisos industriales, en todos los elementos horizontales que queramos, ¿listo? Y le puedo dar cualquier tipo de acabado que esté dentro de la posibilidad del concreto, ¿listo? Otra cosa importante son los elementos verticales. Entonces, por ejemplo, en morteros también se puede realizar en nivelación de muros, se puede realizar estampados por medio de plantillas, ¿sí? Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de estampados, pero yo puedo realizar este tipo de acabados en morteros, en elementos verticales. Puedo utilizar fachadas en concreto con diferentes diseños. Puedo utilizar concretos arquitectónicos en columnas, en pantallas, en muros, y puedo dar una esteticidad y un acabado importante a la edificación que queramos realizar. ¿Listo? En temas de mobiliario y prefabricados, puedo generar figuras, puedo generar mobiliario totalmente estético, ¿sí? Ya ese concreto frío, rústico, que muy poco le dábamos un acabado importante, pues ya pasa a otro nivel, ¿sí? Puedo pensar en mobiliario, por ejemplo, como un cliente que es de Alión, construye, por ejemplo, mobiliario para parqueadero de bicicletas en concreto, y puedo hacer diseños interesantes con este material que es demasiado versátil. Puedo hacer diferentes acabados en losetas prefabricadas, puedo utilizar técnicas de abrasivo, técnicas de rayado, técnicas de estampado, ¿sí? Puedo hacer avisos en concreto, puedo hacer este tipo de mobiliario em, que es de interior prácticamente y que normalmente se hace con concretos muy esbeltos, concretos que son especificados como OHPC y que tienen unas resistencias importantes. Y cualquier diseño que yo le quiera hacer, el molde, digamos, que yo plantee, el concreto lo va a replicar, ¿sí? Prácticamente es esa la técnica de concretos arquitectónicos. Ahora pasemos al tema de... el tema de aspectos relevantes de diseño de mezcla, ¿sí? Porque es un diseño que requiere ciertos cuidados, ¿sí? Y eso lo debe tener en cuenta el productor de concreto que vende el producto al cliente, o si el cliente desea o tiene una planta de producción de concreto en obra, pues también debe tener estos mismos cuidados. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta acá? Nosotros tenemos que tener en cuenta las especificaciones de diseño, ¿sí? De aquí vamos a partir de que ya se tiene un diseño estructural, ¿cierto? De que ya se tiene una cantidad de acero de refuerzo, que ya se tiene una modulación de juntas, ¿sí? Y que ya se tiene las dimensiones de los elementos que vamos a requerir. ¿Listo? Lo otro es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las materias primas.
Entonces, vamos a ser conscientes de las materias primas que tenemos en nuestro campo, ¿sí? ¿Y qué nos puede ofrecer esas materias primas? Hay materias primas que, digamos que pueden ser algunas más buenas que otras, pero tenemos que trabajar con lo que nos da nuestro entorno, ¿listo? Entonces, tenemos que seleccionar el cemento, la fuente de cemento que tenemos disponible, tenemos que seleccionar los agregados, tenemos que seleccionar aditivos, tenemos que seleccionar si vamos a dar color, el tema de pigmentos, y tenemos que definir cuál es la apariencia que quiero, cuál es el acabado que quiero realizarle al concreto. Eso tengo que definirlo. Y recuerden que eso no es un deseo, eso tiene que estar plasmado en unos criterios de aceptación. Y todas las personas que están involucradas, desde el cliente, desde el proveedor, desde la supervisión técnica, los maestros, todos deben conocer y estar alineados con esos criterios de aceptación. ¿Listo? Porque recuerden que la apariencia puede ser muy subjetiva, ¿sí? Entonces, para mí puede ser un gris claro, pero para otra persona puede ser un gris oscuro, ¿sí? Entonces, los criterios tienen que estar plasmados. Más adelante, en las recomendaciones vamos a mostrar cómo se pueden establecer esos criterios. Otro aspecto relevante de diseño es ya el concepto de diseño de mezcla como tal. Normalmente en concretos arquitectónicos, lo que nos interesa es que quede un acabado impecable o que copie la textura que yo le quiero dar. ¿Listo? Entonces necesitamos que la superficie cuente con la suficiente pasta. ¿Sí? Entonces, concretos que tengan ausencia de pasta van a ser susceptibles a que tengan hormigueros, a que no quede muy copiada la textura. Entonces, normalmente se recomienda que se fabriquen concretos arquitectónicos con una cantidad de cemento de 280 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Aproximadamente puede ser una relación agua-cemento de 0.55, ¿sí? Normalmente los concretos arquitectónicos se fabrican a partir de 3.500 PSI, ¿listo? Precisamente por ese contenido de pasta que necesitamos en la superficie, ¿listo? ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Tengo que tener en cuenta la adición de aditivos, ¿sí? Si necesito aditivos retardantes, aditivos estabilizadores, reductores de agua o plastificantes, ¿cierto? Y también tengo que tener en cuenta los pigmentos. ¿Qué color le quiero dar al concreto? ¿Listo? Entonces, aquí puedo tener pigmentos minerales a base de óxidos de hierro. Puedo tener pigmentos también líquidos. ¿Listo? Estos pigmentos normalmente se dosifican de acuerdo al peso del cemento, la cantidad que tengamos en el diseño, ¿sí? Y se dosifican con un porcentaje. Normalmente se dosifican máximo el 10%. Hay cementos, como por ejemplo cemento Alión, que es un cemento que es un gris claro, ¿sí? Consecuente con las calizas de Río Claro, ¿sí? Que lo que hace es que genera o con menos cantidad de pigmento puedo hacer un color más intenso. ¿Listo? Me genera mayor eficiencia en la tonalidad. Entonces, eso es un atributo, por ejemplo, que tiene ese tipo de cemento, ese tipo de color. Entonces, lo que tengo que tener aquí claro es que yo tengo que hacer unas pruebas de sensibilidad de color. ¿Listo? Y tengo que mirar con qué porcentaje máximo llega al color deseado. Hay momentos en que por más que adicionemos pigmento, pues ya el color está, ¿sí? Ya está en un grado de saturación que realmente lo que vamos a hacer es desperdiciar el producto, ¿listo? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el ensamble granulométrico, ¿sí? Afortunadamente, la NTC 174 es una norma que migró de norma prescriptiva a norma por desempeño verificado. Entonces, no hay necesidad que un ensamble se ajuste completamente a la curva, sino que yo puedo hacer un ensamble granulométrico y revisar que sí se ajuste al diseño que requerimos, ¿sí? Y la apariencia que requerimos en el diseño, ¿sí? Que tenga ese contenido de pasta y que se deje manejar y que la reología sí corresponda a lo que requerimos del diseño. ¿Listo? Aquí puedo incorporar otro tipo de adiciones, puedo tener en cuenta el tema de las fibras, que también se utiliza para mitigar el tema de la contracción en los concretos. ¿Listo? Y por último, pues tengo que hacer el tema de mezclas de prueba, ¿sí? Normalmente se recomienda que se hagan mezclas de 2 metros cúbicos como mínimo, ¿sí? En 2 metros cúbicos podemos saber qué características tiene el concreto, ¿sí? Un acabado
podemos conocer también la tonalidad, si es una tonalidad más pareja. Diferente a hacer pruebas en un trompito, por ejemplo, con 30 litros. Ahí no sería tan representativa una prueba de color. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, pasar a una fase de preguntas antes de pasar a la parte de factores importantes para la colocación. ¿Listo? No sé, Juan, si tienes alguna pregunta por ahí. Sí, muchas gracias, Diana. Muy claro hasta el momento. Claro, tenemos preguntas. Vamos a hacer una primera ronda con algunas de los que nos llegaron a través del proceso de inscripción. Entonces, pregunta eh, compartida por este chat o por esta inscripción mejor. ¿Hay alguna normativa que deben cumplir los concretos y morteros con acabado arquitectónico integrado o a color? Realmente la normativa que deben cumplir los concretos está basado primero en la normativa NSR 10, que establece condiciones de aceptación o criterios de aceptación de resistencia de producto. O sea, estos concretos arquitectónicos se tienen que ajustar igual a la NSR, el capítulo 5, ¿sí? Los controles de calidad igual se deben aplicar a la NTC 550, a la 3546 de morteros, a todas las NTC que se vuelven obligatorias cuando la NCR las menciona. Entonces, estos concretos arquitectónicos deben ajustarse a esta normatividad. La guía que yo les mostré ahorita de la ACI 303 es una guía, ¿sí? Realmente no es un deber, pero sí nos da unas pautas necesarias para poder realizar de la mejor manera la colocación de los concretos arquitectónicos. ¿Listo? Pero del resto se tiene que ajustar. Ahora, hay temas de pigmentos, de materiales que se involucran en los concretos arquitectónicos que también se ajustan a normas ASTM, ¿sí? Y que también deben tener un claro cumplimiento. Muchísimas gracias, Diana. Te comparto otra de las preguntas que nos llegó en el momento de la inscripción. ¿Cómo fundir las aristas de una columna de forma perfecta? Bueno, realmente ahorita en la colocación, en los factores de colocación, vamos a ver un poco de las recomendaciones que se tiene para la formaleta y las aristas, ¿sí? Pero adelantándome un poquito a la respuesta, nos toca asegurar que la arista quede en forma de bisel o chaflán para evitar rebabas que pueden quedar en los vértices o también desportillamientos, ¿sí? Y aparte de eso, pues el diseño de mezcla debe ser lo suficientemente fluido, consistente, para poder abarcar todos esos puntos que asegure que quede bien compactado. Un diseño, por ejemplo, que se acopla muy bien, se ajusta muy bien a estos requerimientos son los diseños de concreto autocompactante, por ejemplo, ¿sí? Que puede ocupar todos estos espacios de manera que no nos queden hormigueros y que me aseguren muy bien la formación de los vértices del elemento. Muchas gracias, Diana. Una última pregunta de este ciclo de las que nos han llegado a través de los formatos de inscripción y nos pregunta alguien que cómo puede lograrse que el concreto o el mortero tengan una textura similar a la del cartón. Bueno, ahí hay muchas maneras. Ahorita, cuando veamos las técnicas, ahí vamos a conocer también una fase importante y es que yo puedo copiar cualquier textura que le quiera dar al concreto o al mortero por medio de formaletas, ¿no? Entonces, si yo logro copiar esa textura de cartón arrugado, por ejemplo, en la formaleta, eh, pues seguramente va a quedar calcado en el concreto o mortero que esté vaciando. Lo otro también es por método de estampado, ¿sí? Entonces yo tengo que replicar ese molde de cartón arrugado, como lo mencionan, si quieren replicar un cartón arrugado, yo puedo hacerlo, por ejemplo, impregnando un cartón con siliconas, por ejemplo, y esas siliconas después pasarlas como formaleta para poder introducir el concreto y que el concreto me copie esa textura que quiero. ¿Listo? Pero ahorita más adelante también vamos a ver en técnicas cómo podemos empezar a copiar esas texturas. Perfecto, Diana, muchas gracias.
cerremos en este punto, si quieres, el ciclo de preguntas. Igual, recuerden que pueden compartir sus preguntas en vivo a través de nuestro chat. Diana, adelante. Entonces, muchísimas Listo, gracias. vale, gracias. Listo, entonces seguimos aquí con la planeación previa al vaciado. Entonces, ¿qué debemos asegurar antes del vaciado? Porque recuerden que estos concretos sí necesitan una planeación importante. A diferencia de los concretos convencionales, pues que tienen un revestimiento, digamos que en esos concretos se puede disimular ciertas imperfecciones, pero en los concretos arquitectónicos lo ideal es que no se den esas imperfecciones, ¿cierto? Y que las podamos controlar desde la etapa previa al vaciado. Entonces, primero, tenemos que tener claro definitivamente qué elemento es el que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que tener claro el tipo de mezcla que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un concreto autocompactante, si vamos a utilizar un concreto convencional, si vamos a utilizar un concreto para pavimentos, ¿cierto? Que tiene aproximadamente unas 6 pulgadas. Y tenemos que tener claras las especificaciones técnicas de ese elemento, ¿sí? Entonces, resistencia específica. ¿Qué me dice el diseñador con respecto a la resistencia? ¿Qué tipo de agregado voy a utilizar, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de acero de refuerzo que se tengan en el elemento y las distancias, ¿cierto? ¿Qué asentamiento es el que voy a utilizar? Necesito que el concreto tenga manejabilidad o que el mortero tenga manejabilidad. De pronto es un elemento muy grande, con unas dimensiones grandes, que va a tener ciertos cortes, ¿cierto? Entonces voy a requerir que el concreto me cumpla con una manejabilidad, porque lo que menos queremos en este tipo de concretos arquitectónicos es encontrarnos, por ejemplo, con una junta fría forzada, ¿sí? Una junta fría no programada, ¿sí? Entonces, es importante evaluar eso. El color, qué color es el que requerimos y, por supuesto, pues el tipo de acabado. Si lo queremos texturizado, si lo queremos liso, si queremos copiar, por ejemplo, como el cartón arrugado, si queremos copiar esa textura, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Listo? ¿Qué cantidad y frecuencia de suministro necesitas? Necesitamos dejar claro con los proveedores y con el productor de concreto, si lo está haciendo en obra también, la cantidad que necesitamos para realizar el elemento. ¿Listo? Aquí no queremos faltantes de volumen, no queremos nada de eso, sino necesitamos tener una cantidad precisa para hacer el elemento y poder hacerlo pues de la mejor manera. Requerimos servicios especiales, entonces por ejemplo, se necesita bombear el concreto, va a tener descarga directa, ¿sí? Recordemos que cuando se van a incluir estos servicios especiales, por ejemplo, en el caso del bombeo, normalmente se hace una purga, ¿cierto? Lo que llamamos una purga, que es aplicar como una especie de mortero para lubricar la tubería, y pues no lo podemos lubricar con cualquier cemento o cualquier agregado que nos encontremos por ahí, ¿sí? Sino que tenemos que prever también la purga de la bomba. Entonces tenemos que hacerla, ojalá, con un mortero que tenga la misma tonalidad, ¿cierto? Para que no nos vaya a contaminar, o en su defecto, pues hacerlo con cementos blancos y arenas claras, ¿listo? Y asegurarnos de que la purga va a salir completa y que no nos vaya a contaminar el concreto. Colaboración coordinada con todos los involucrados. Aquí es importantísimo que todos estén involucrados en el proceso, desde el diseñador, la dirección y residencia de obra, los maestros y ayudantes, todos tienen que ser conscientes de que están colocando un concreto que requiere unos cuidados especiales, ¿listo? Que no es un concreto convencional, ¿listo? Y por eso, pues también requiere, cada uno de ellos requiere también capacitación con respecto a la implementación de estos productos. Y por supuesto, tienen que estar involucrados los proveedores, ¿sí? Todos tienen que estar alineados. Es importante realizar pruebas iniciales. La guía CI 303 habla de panel de maquetas. Estos son prácticamente unos mureticos, ¿sí? Unos mureticos o unas columnetas que se pueden realizar como pruebas, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar el diseño de mezcla, ¿cierto? El tipo de formaleta que vamos a usar, si vamos a usar madera, si vamos a usar metálica. Vamos a probar desmoldantes, cuál es el desmoldante que más se ajusta para el acabado y cualquier agente químico que interfiera en el acabado. Y por supuesto, algo que no se nos puede olvidar es el método de curado,
¿sí? Porque es uno de los pasos trascendentales para el acabado final y el acabado con éxito del concreto. ¿Listo? ¿Qué me dice la norma inclusive con respecto a estos paneles? Ella me dice, norma no, perdón, la guía, la CI 303. Ella me dice, haga los paneles de prueba, pero también ella tiene en cuenta que pueden existir variables, ¿sí? Entonces, dice, hágase unos paneles en donde usted también pruebe métodos de reparación. ¿Listo? Entonces, pues lo ideal es que no tengamos que entrar mucho en reparaciones, pero previendo las variables, ella dice, hágase un muretico donde usted haga métodos de reparación, ¿cierto? Ya sea con morteros, tintes, por si algo le pasa durante el proceso de vaciado del concreto. Y lo otro que también dicen es que hágase paneles donde también pueda pues ajustar el tema del curado, revisar el curado y donde también pueda ajustar variables con respecto a los materiales, ¿sí? Entonces pueden existir contingencias, por ejemplo, un paro y el agregado no pudo llegar, ¿cierto? Cambio de tonalidad en cemento por cambio de planta, no sé, bueno, cualquier cosa que pueda estar pasando durante el transcurso. Entonces, la guía dice, hágase unos paneles en donde usted también pruebe otros materiales, ¿cierto? Y que pueda asegurar tonalidades parecidas a lo que está en los criterios de aceptación. ¿Listo? Entonces, esas son recomendaciones previas. Entonces, el diseñador tiene que estar consciente de que esas variables también existen, ¿sí? Entonces, todos tienen que estar alineados con respecto a estos paneles y cada vez que se basee un elemento, el método de comparación va a ser estos paneles que estuvieron como aceptación. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cada elemento o serie de elementos que se hagan, pues van a requerir un grado de uniformidad visual. ¿Listo? Entonces, estos paneles van a ser el criterio de aceptación de los concretos arquitectónicos o de los morteros arquitectónicos. Y por supuesto, tenemos que establecer compromisos con los proveedores. Normalmente los compromisos se establecen en estabilidad en color. ¿Listo? ¿Qué ventajas, por ejemplo, tiene un cemento como cemento Alión? Cemento Alión es de una única planta, es de una única fuente de calizas, cuenta con un color muy estable, ¿sí? Y pues aparte de eso, el atributo de un color gris claro que permite hacer unos tonos más acentuados en el caso en que se puedan utilizar pigmentos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, hay que generar esos compromisos con los proveedores. Ahora, planeación con respecto a las formaletas. ¿Qué vamos a garantizar aquí con respecto a las formaletas? Normalmente, lo que siempre se verifica es que la formaleta es hermética, ¿cierto? Lo que menos queremos es que durante el vaciado se vaya a abrir la formaleta, ¿cierto? Que tengamos esa estabilidad estructural y, por ejemplo, modular muy bien los tableros. Estos tableros, en el caso, por ejemplo, de utilizar maderas, ellas vienen con unos tableros, unas dimensiones ya establecidas. Entonces, va a quedar algunas juntas, ¿cierto? En la cara expuesta del concreto. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es que queden muy bien moduladas esas juntas y que queden muy bien selladas para evitar fugas del concreto y que después nos genere algún tipo de filtración de pasta y segregación de la mezcla. ¿Listo? Y lo que me preguntaban inicialmente por ahí, el tema de vértices y aristas, ¿sí? Normalmente cuando queda el vértice a 90 grados, normalmente se empieza a generar rebabas, ¿sí? Por más de que el concreto pues sea muy fluido o que se genere hermeticidad en la formaleta. Muchas veces empieza a generarse una rebaba y es muy susceptible a temas de desportillamientos. Entonces, ¿qué dice la guía? Dice, trate de generar un bisel o un chaflán, ¿cierto? Un chaflán en donde pues el acabado quede mucho más homogéneo, ¿cierto? Mucho más uniforme y pues que no vayamos a tener esos posibles desportillamientos. Ahora, tengo que tener en cuenta el sellado de superficie de contacto, ¿sí? Hay formaletas que presentan unos altos grados de absorción y esa absorción me puede generar problemas de tonalidad en los concretos,
¿sí? En el caso de la madera, por ejemplo, ella cuenta con taninos u hongos que se pueden transferir a la cara superficial del concreto. Entonces, en la medida en que sellemos esas superficies, selladores que normalmente están en el mercado, pues vamos a evitar que se transfiera estos materiales indeseables al concreto. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta también lo de la absorción de la madera, por ejemplo. Ahorita les hablaba de la madera. Esto es un claro ejemplo de un murete de prueba de color que se realizó. Y miren que se utiliza una madera común con diferentes listones, ¿sí? Hay listones que tienen una absorción más alta que otras. Entonces, a mayor absorción, lo que va a hacer es capturar el agua del concreto y pues va a disminuir la relación agua-cemento de la cara del concreto y se va a traducir en una superficie con una tonalidad más oscura, ¿sí? Versus, por ejemplo, otra que está con una absorción menor, pues la relación agua-cemento se mantiene y pues el color queda más claro. Entonces, por eso hay que controlar las absorciones en este tipo de formaletas. ¿Listo? ¿Qué también tenemos que controlar? Tenemos que controlar que las formaletas siempre estén limpias, ¿sí? Normalmente las formaletas de madera suelen, se llama quemarse, por ejemplo. A veces se las queman con una lechada o cemento, ¿sí? Y muchas veces no las limpian adecuadamente y cuando las utilizamos, pues lo que va a hacer es que esa capa de cemento va a quedar impregnada en la piel del concreto y me puede estar también generando absorción del agua, ¿cierto? Del agua que tengo aquí y me puede estar cambiando tonalidad en la parte superficial del concreto. Entonces, por eso es importante que todo esto, todas estas formaletas queden correctamente limpias al momento de usarlas. ¿Listo? En el caso de los desmoldantes, eh, antes de aplicar cualquier desmoldante, tenemos que asegurarnos de que la superficie de la formaleta esté limpia, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, esta fotografía que vemos acá. Es suciedad en formaleta, que a pesar de que se aplicó el desmoldante, esta suciedad queda impregnada en la piel del concreto, ¿sí? Y después para limpiar esto y quitar estas manchas es un poquito difícil, ¿sí? Y nos puede generar temas de reparación que no son muy deseables. Entonces, por eso hay que asegurarnos de que la formaleta esté limpia. ¿Listo? Hay que utilizar el desmoldante en toda la parte uniforme de la formaleta, ¿sí? Entonces, que no nos vaya a quedar absolutamente en ninguna parte de la formaleta sin aplicar desmoldante, porque ¿qué pasa? Cuando vayamos a desencofrar, lo que va a hacer es traerse la piel del concreto, ¿listo? Y después, este tipo de acabados, pues tenemos que entrar ya a hacer algunos tipos de reparaciones, ¿listo? En lo posible, no se recomienda utilizar desmoldantes a base de parafinas, ¿sí? Ni aceites puros, ni ACPM, ni minerales, y mucho menos algunos desmoldantes solventes que pueden llegar a desgastar las formaletas, sobre todo las formaletas metálicas, y puede generar cierto tipo de oxidación. Entonces, no se recomienda mucho utilizar este tipo de desmoldantes. Normalmente se recomienda utilizar desmoldantes a base de agua o aceite emulsionable, ¿sí? Pero se recomienda utilizarlo en los tiempos precisos, o sea, de acuerdo al tiempo abierto de aplicación que tiene el producto. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que se aplica, por ejemplo, hoy en la noche, a las 6:17 de la noche, y entonces lo dejamos ahí puesto con el desmoldante y al otro día madrugamos a vaciar el concreto y resulta que el desmoldante estuvo perdiendo la efectividad durante toda la noche. Entonces nos vamos a encontrar con que ya el desmoldante ya no está generando el efecto deseado. ¿Listo? El exceso de desmoldante también puede generar también manchas, ¿no? Es importante que, por ejemplo, en formaletas metálicas que no son absorbentes, se aplique solamente una capa, contrario, por ejemplo, a las formaletas de madera que sí se requiere dos capas, ¿sí? Por su absorción. ¿Listo? Bueno, y método de curado. Este método de curado es un tema elemental
pues, para lograr el éxito del acabado del concreto. Entonces, el curado, seguimos con las mismas recomendaciones de curar por 7 días consecutivos empleando agua, pero cuando hablamos de emplear agua por 7 días consecutivos es todo el tiempo, ¿sí? No un día sí, un día no, cuando me acuerdo lo dejo evaporar y después le aplico agua, no. Si en los concretos convencionales, ¿cierto? Es importante que se haga un muy buen curado, en los concretos arquitectónicos con mayor razón, ¿listo? Porque no solamente va a interferir en temas de calidad, en temas de mitigar contracción, temas de contracción de fisuras, aumentar la resistencia, aumentar la durabilidad, sino que también va a influir en la parte estética del concreto, ¿listo? Entonces, se recomienda, si usted es juicioso aplicando agua, pues de manera consecutiva lo puede realizar. En muchos casos, como se sabe que muchas veces no somos juiciosos aplicando agua de manera consecutiva, entonces se utiliza algunas membranas para mitigar la evaporación de agua, ¿listo? Pero aquí también pasa algo interesante, y es que resulta que cuando entra la membrana plástica, espérame que acá encuentro mi apuntador. Bueno, cuando entra la membrana plástica en contacto con la superficie, resulta que se genera gradientes de humedad por la adherencia de la membrana plástica con el concreto. ¿Listo? Entonces, la membrana plástica no me permite respirar el concreto, ¿sí? No lo permite respirar. Entonces, se va a generar una mayor saturación de agua en contacto con la membrana plástica. Entonces, ¿eso qué va a generar en la tonalidad? Va a generar un efecto más oscuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, vinipelamos o aplicamos estas membranas plásticas en los concretos, va a haber secciones que van a quedar muy adheridas a la superficie del concreto y hay otras que no. Entonces, va a empezar a generarme parches. Va a empezar donde quedó pegada, pues va a haber saturación de humedad y va a empezar a generar un parche oscuro. Y donde no está tan pegada, pues va a generar un parche de color claro. ¿Listo? Entonces, son variaciones en tonalidad. Entonces, ¿qué se recomienda? Hay una práctica, y es que en muchas ocasiones en los vértices se coloca algunos biseles o esquineros, se recomienda que sean plásticos, y esos biseles lo que van a hacer es generar una separación entre la capa del concreto y la membrana plástica, dejando esa separación aproximadamente de 3 centímetros, ¿cierto? Deja esa separación y permite que el concreto respire de manera uniforme, ¿cierto? Y aún así, pues estoy controlando la evaporación de agua. ¿Listo? Entonces, eso es una técnica de curado, ¿sí? Existen otras técnicas, pues, que suceden mucho en elementos horizontales, que es, por ejemplo, generar barreras cortaviento, algunas capas para mitigar los efectos de velocidad de viento y que me aumente la contracción del concreto, ¿sí? En lo posible se recomienda no utilizar curadores a base de parafinas. Normalmente los compuestos curadores a base de parafinas sellan el poro, no permiten que el concreto respire y se promueve el efecto de mancha en la superficie. ¿Listo? Otro sistema que se utiliza, otro método que es muy bueno, es utilizar telas quirúrgicas. Entonces, en vez de utilizar este plástico, esta membrana plástica, lo que vamos a hacer es envolver en tela quirúrgica. La tela quirúrgica siempre tiene que estar húmeda, ¿sí? Si la aplicamos o la colocamos seca, pues va a ser el efecto contrario. Entonces, siempre tiene que estar húmeda y como ella permite respirar mejor el concreto, pues ella sí puede estar en contacto continuo con la superficie del concreto. En temas de colocación y protección del concreto, entonces, ¿qué vamos a garantizar acá? Entonces, vamos a garantizar que el concreto cumple con todas las especificaciones. Ya hablamos de manejabilidad, temperatura, apariencia. Tenemos que evitar atrasos, ¿cierto? Retrasos en el suministro. Vamos a evitar la segregación durante la colocación. Normalmente se recomienda que se haga vaciado en alturas máximas de unos 50 metros.
En el caso de muros, por ejemplo, se recomienda conformar capas de 50 centímetros de manera uniforme, ¿sí? Y importantísimo, no agregar agua al concreto, ¿sí? Si en los concretos convencionales, una de las leyes fundamentales es no agregue agua porque baja resistencia, aquí es, en un concreto arquitectónico, no agregue agua porque le baja resistencia y porque le cambia el color, ¿listo? Le va a cambiar la tonalidad, entonces no agregar agua, ni aditivos, ni nada por el estilo, ¿listo? Importantísimo tener en cuenta el tema del vibrado. Las personas que hacen el vibrado tienen que ser personas capacitadas, ¿sí? El vibrado se hace es para sacar el aire del concreto, ¿sí? Y compactar de la mejor manera la mezcla. El vibrado no es para trasladar el concreto, ¿listo? Entonces se tiene que utilizar siempre de manera vertical, se tiene que hacer de una manera consecuente, ¿cierto? Para evitar zonas muertas dentro de todo el área del elemento, ¿sí? Y es importantísimo, lo que siempre recomendamos es no inicie un vaciado sin un vibrador extra, porque la ley de Murphy ataca, ¿sí? Murphy ataca y muchas veces puede pasar que el vibrador se daña y entonces ahí entramos en problemas porque no tenemos cómo compactar o terminar de compactar el concreto. ¿Listo? Y el desencofrado normalmente se hace a la misma edad, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen establecido, dependiendo del clima en el que esté realizando el vaciado del concreto, normalmente en tierra cálida tiende a dar un fraguado un poco más rápido. Entonces, si usted establece en su proyecto que va a desencofrar a las 14 horas, que va a desencofrar a las 18 o a las 24 horas, establezcalo desde el principio porque todos los elementos deben desencofrarse a la misma edad. ¿Esto con qué fin? Pues para que no exista cambios en el color. ¿Listo? Recuerden que si usted se pasa de desencofrado, usted necesita permitirle al concreto que respire, ¿sí? Entonces, si usted lo tiene mucho tiempo con el encofrado, puede generar saturación y posibles manchas con el tiempo. ¿Listo? Ahora entrando un poco al tema de las formaletas, técnicas de acabados a partir de las formaletas, aquí voy a pasar rápidamente por tiempo. Yo me puedo encontrar con diferentes tipos de formaletas de madera. Cada una de estas formaletas pues tienen una durabilidad, una más que otra, ¿sí? Normalmente me dan un acabado bastante homogéneo, un acabado liso, ¿cierto? Son formaletas que normalmente son menos durables que las formaletas metálicas. Los usos aproximadamente pueden estar entre 10, 15 usos. Por eso se recomienda que lo tengan en cuenta en el presupuesto, ¿sí? Que si van a utilizar este tipo de formaletas, tengan en cuenta el rendimiento, porque seguramente van a necesitar recargar nuevamente estas formaletas en su proyecto. ¿Listo? Formaletas son susceptibles a la humedad, algunas tienen una lámina, en el caso de los MDF, pues tienen una lámina que resulta ser impermeable. Ahí no preocupa tanto el tema de absorción, pero hay otras como por ejemplo esta que es OSB, que son astillas de madera comprimidas, que normalmente sí tiende a aumentar un poco más la absorción en la superficie. ¿Listo? Aparecen formaletas en acrílico. El acrílico deja un liso muy bonito en los concretos, un brillante muy bonito. Normalmente tiende a sellar la superficie, ¿sí? Es una formaleta que dura un poco más que las formaletas de madera, pero son de bastante cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente en el proceso de vibrado, si se toca la formaleta, se puede generar rayones y ese rayón se va a calcar en el próximo elemento que funda. Entonces, se recomienda es que sí tengan bastante cuidado en la protección y en la colocación cuando utilicen este tipo de formaletas. ¿Listo? La formaleta metálica, pues la formaleta metálica es una de las más comunes por su rendimiento de infinitos usos, pero también es muy susceptible al tema de óxidos y abolladuras, ¿sí? Entonces, donde hay hundimientos, normalmente se genera excesos de agua y esos excesos de agua me van a cambiar también la tonalidad de los concretos, ¿listo? Entonces, se recomienda es que las personas que utilicen este tipo de formaletas le den muy buen trato, ¿sí? Para que todo lo que pase con esta formaleta pues se copie de la mejor manera en la textura del concreto. La madera común
Esta madera común es una de las más susceptibles al tema de absorción, ¿sí? Esta madera común copia muy bien estas líneas. Si yo quiero que copie muy bien estas líneas, pues las dejo ahí. Si no, lo que hago es sellarlas, ¿cierto? Normalmente las puedo sellar ya sea con siliconas, pero que quede correctamente pues parejo, ¿cierto? Con espumas de polietileno también las puedo sellar para evitar fugas. Y también puedo sellarlo pues con materiales o productos que venden en el comercio que pueden evitar el traspaso de taninos o algunos hongos. ¿Listo? Acabados texturizados. Aquí, por ejemplo, estas formaletas que ustedes ven acá, esta formaleta metálica, por ejemplo, esta formaleta metálica, lo que yo puedo hacer es, ahorita preguntaban que cómo generar la textura de cartón corrugado, es, por ejemplo, generar como todo un revestimiento, ¿cierto? Como un forro de la formaleta con la textura que yo quiero dar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, canalado, yo puedo tener aquí tipo como mampostería. Entonces, simplemente lo hago en siliconas, ¿cierto? En poliestireno expandido. Puedo utilizar muchos materiales y puedo imprimir ese acabado en el concreto. ¿Listo? Este es por ejemplo, el claro ejemplo que yo puedo hacer algunos prefabricados. Puedo utilizarlos también con ese tipo de formaletas, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de copiar la madera directamente en la piel del concreto, ¿sí? Una de las técnicas, por ejemplo, que se utiliza mucho con la madera común es generar con ácido muriático, lavar la formaleta, y el ácido muriático lo que hace es expandir los poros de la formaleta y los realza la textura mucho más. Entonces, eso hace que se copie muy bien en la piel del concreto. Acabados texturizados y estampados. Entonces, tenemos plantillas en donde podemos texturizar en la figura que queramos el concreto, ¿sí? Estas plantillas las podemos hacer, algunas son de siliconas, otras son de cauchos, otras son metálicas, otras son plásticas, en fin, ¿sí? Las podemos hacer de muchos materiales. Lo importante es que sean durables y que den muy buen rendimiento con el uso. ¿Listo? Aquí es importante que durante el estampado yo pueda estampar elementos horizontales o elementos verticales, ¿sí? ¿Qué es importante? Por ejemplo, en un elemento horizontal, en el caso de pavimentos, sí se recomienda que se empiece se use un endurecedor superficial, ¿cierto? Una vez desaparece el agua de exudación del concreto, y también se utilicen desmoldantes para estas plantillas, ¿sí? Y que la persona que apisone aquí, por ejemplo, que apisone la plantilla, normalmente sea la misma, ¿sí? Que no tengamos un flaquito y un gordito apisonando la plantilla, porque voy a tener cambios de apariencia, ¿listo? Bueno, aquí estampados. Puedo hacer estas letras, copiarlas directamente en la formaleta, y pues va a calcar las letras en el acabado que quiero realizar. ¿Listo? Hacer acabados naturales, ¿sí? Copiar números, letras, lo que desee. Lo puedo hacer con plantillas ya prediseñadas. Puedo hacer también incrustaciones de plástico, algunos acabados en plástico reciclado. Puedo hacer en vidrio reciclado. Puedo hacer madera reciclada, madera. Puedo hacer ese tipo de acabados o incrustaciones. Aquí, ¿qué es importante? Y es que estas incrustaciones se hacen de manera estética, ¿sí? Muchos de estos materiales reciclados pueden llegar a reaccionar químicamente con algunos compuestos del cemento. Entonces, no se recomienda incorporarlos en toda la mezcla, porque me puede generar problemas de durabilidad, salvo que yo ya haya comprobado por desempeño verificado que no me van a hacer ningún tipo de daño en un elemento, ¿sí? Pero por ahora, mientras no lo verifiquemos,
sí se recomienda que solamente se utilice de manera estética, de manera superficial, y que no se utilice para elementos estructurales. ¿Listo? Tratamiento con sal es otro que puedo realizar en los famosos concretos salados. Lo que hago es que cuando está generándose en la superficie el agüita de exudación, lo que hago es extender sal, cristales de sal. La oquedad que me va a generar, pues depende del diámetro del cristal de sal que generé, ¿cierto? Lo que va a hacer es que no va a permitir que el concreto fragüe en esos puntos, ¿listo? Entonces lo que después hago es lavar, ¿sí? Después de 24 horas o 48 horas, lo que hago es lavar la superficie, quitar los residuos de sal y pues me van a quedar las oquedades, ¿listo? La intensidad pues depende de la cantidad de sal que vayamos a incorporar en la superficie. Limaduras de hierro, esta es otra técnica. Puedo implementar limaduras en toda la mezcla de concreto y una vez entra en reacción con el agua, pues me van a empezar a generar óxidos, ¿sí? No se genera un óxido de la noche a la mañana, ¿sí? Normalmente esto toma un poco más de tiempo, normalmente 5 a 7 días. Si yo quiero acelerar de pronto el óxido, puedo utilizar agua con cloro, ¿sí? O agua con sal, perdón. Y lo que hago es acelerar un poco el óxido. Nuevamente, esto es para elementos estéticos, ¿sí? No necesariamente para elementos estructurales versus se verifique su desempeño. Retardantes superficiales. Los retardantes superficiales se pueden utilizar como desmoldante. Entonces, dentro de la formaleta lo que hago es aplicar estos retardantes como un desmoldante. Y entonces la pasta cuando entra en contacto con estos retardantes, pues va a evitar el fraguado. Y cuando voy a desmoldar, entonces la pasta o la piel de concreto se puede deshacer fácilmente, ¿sí? Normalmente se recomienda que se utilicen cepillos y se haga un lavado para poder exponer el agregado. Abujardado, que se utiliza la técnica de bujarda, que normalmente son con estos puntales de diferentes diámetros. Lo que hacemos es mecánicamente o manualmente empezar a generar un golpe o un desgaste en toda la superficie y nuevamente el objetivo es dejar el agregado expuesto, ¿sí? El diámetro de la bujarda o la cantidad o el tipo de bujarda que se utilice, pues así mismo va a ser el tipo de acabado que queremos en la superficie. El sandblasting o chorro de arena también es un método por presión, ¿sí? Que lo que yo hago es por presión, un chorro de arena, generar una abrasión en el concreto de manera que también quede expuesto el agregado. ¿Listo? Concreto pulido a punta de esmeril, ¿sí? Puedo generar un brillo importante en los concretos y también se utiliza muchísimo para hacer concretos, por ejemplo, de pisos industriales. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos a las conclusiones. Una conclusión importante es que el concreto y el mortero continúa siendo por excelencia una solución moderna, ¿sí? Ya sea por razones constructivas, económicas o estéticas. Es un material muy versátil que posibilita muchísimos acabados, ¿cierto? Y que trae muchísimos beneficios a los proyectos. Al momento de emplear concretos y morteros arquitectónicos, sí se recomienda evaluar el impacto presupuestal de manera global, ¿sí? Y no hacerlo de manera independiente por precios unitarios. Hay que evaluar un presupuesto base y con base a ese presupuesto empezar a evaluar qué concretos puedo incorporar en mi desarrollo, en mi edificación, de manera que me traiga también beneficios para el proyecto también a largo plazo. ¿Listo? Debe existir una excelente coordinación de todas las partes involucradas. Aquí todos tienen que estar involucrados. Los criterios de aceptación tienen que estar claros y es importante garantizar una correcta planeación, inspección y control con el fin de obtener los mejores resultados del proyecto. Y recordemos por último que la construcción de estos elementos en concreto y mortero arquitectónico siempre se pueden ver afectados por muchas variables en el desarrollo del proyecto. El sistema de encofrado, que ya lo vimos, hay muchísimas formas de utilizar encofrados y cada uno de estos pues me va a copiar unas texturas muy distintas.
la composición del concreto como tal, el diseño de mezcla, el uso de desmoldantes, la protección y curado que le demos a los concretos y por último, pues el tratamiento posterior que le vayamos a dar a la superficie. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la presentación, la charla de concretos arquitectónicos e iniciamos la segunda fase de preguntas. Excelente, Diana, muchísimas gracias. Ya vamos llegando al final de este capítulo de la sexta temporada de Hechos en Concreto. Pero vienen las preguntas. Vamos al chat, donde hemos tenido varios de participantes que han compartido sus inquietudes. Quisiera arrancar con Carlos Herrera, que nos pregunta, ¿qué rango de colores se pueden manejar con los pigmentos para el concreto arquitectónico? Bastantes. Normalmente los más utilizados y los más económicos son los colores tierra, pero ustedes pueden utilizar diferentes gamas de tonalidades, ¿cierto? Y esa tonalidad se las va a dar el porcentaje que utilicen de pigmento en el diseño. Pero vamos a tener bastantes colores de acuerdo a la tabla cromática y de acuerdo a los proveedores que suministran este tipo de productos. Normalmente hay bastante variación en los pigmentos minerales, un poco más de variación con respecto a los pigmentos líquidos. Eh, pero pues pueden encontrar una diversidad en el mercado, ¿sí? Y pues inclusive ellos tienen catálogos con respecto a los colores que ofrecen. Muchas gracias, Diana. Ahora continuamos con una pregunta de Natalia que la ha aportado en nuestro chat. Y pregunta Natalia en elementos esbeltos arquitectónicos, como el caso de las letras de Alión, ¿cómo se puede disminuir la fisuración? Bueno, ahí viene una parte importante, ¿no? Y es que el tema de fisuras depende mucho del tipo de mezcla que se esté usando, de la sección del elemento, las dimensiones. Entonces, es importante tener en cuenta que para disminuir las fisuras, tenemos que tener un diseño de mezcla, ojalá bajo en contracción. Importante que en el diseño, por ejemplo, de estas letras que ustedes ven, algunas figuras, se hagan algunos reforzamientos con mallas o con aceros donde hay cambios de sección, porque normalmente donde hay cambios de sección, normalmente se generan fisuras. Entonces, desde el diseño como tal del elemento, sí es importante que se prevé estos reforzamientos, ¿sí? Y, por supuesto, en la parte de protección, en el tema del curado, estos elementos también deben estar expuestos, se consideran como prefabricados, entonces tienen que estar expuestos también a un tema de protección y curado constante para evitar fisuras por contracción plástica. Nuevamente, gracias, Diana. Ahora una pregunta de Santiago Cardona. Nos pregunta Santiago que al terminar el curado de un mortero quemado y que queda manchado, ¿cómo se puede recuperar el acabado liso? Bueno, realmente el acabado se puede recuperar ya sea realizando una escarificación. Quemar un concreto es realmente pulirlo tanto, pues que va a quedar con unas manchas que no son muy agradables en tema de acabado. Entonces, lo que se recomienda es que normalmente se puede hacer una escarificación y se puede realizar una reparación con un mortero o con morteros de reparación que estén establecidos dentro de la especificación y volver a realizar un pulido, ya sea pues un flotado con esmeril para generar el acabado requerido. ¿Sí? Pero normalmente esos acabados que se queman, normalmente son muy difíciles de hacer tratamientos con químicos o con algo similar. Lo otro es utilizar tintes, por ejemplo, o utilizar acabados superficiales, pero pues la idea de un concreto arquitectónico que esté a la vista es, en lo posible, no utilizar ningún tipo de pinturas que opaquen el color inicial. Muchas gracias, Diana. Pasamos nuevamente a las preguntas que nos compartieron durante la inscripción. Eh, Preguntan en el momento de inscripción
¿Cómo prevenir las eflorescencias en el concreto y el mortero con acabados integrados y arquitectónico? Bueno, ahí viene una respuesta que la dimos durante la charla y es el tema del curado. En el tema del curado se pueden generar eflorescencias, ¿cierto? Si no tengo un curado constante, ¿sí? Normalmente las eflorescencias se pueden desaparecer con limpieza general o limpieza a presión. Hay eflorescencias que tienden a desaparecer en el concreto, ¿sí? Hay otras manchas de fluorescencias que quedan muy arraigadas en la piel del concreto que pueden sí dañar el acabado y ahí es cuando entramos a métodos de reparación como tintes que pueden llegar a disimular en cierta manera esas fluorescencias, ¿sí? Pero todo eso se debe prever desde el diseño, desde también el uso de aditivos que utilizamos, que ojalá no tenga cloruros ni nada por el estilo que me pueda promover ese tipo de fluorescencias y que sobre todo hagamos un curado muy homogéneo para poder evitarlas. Muchas gracias, Diana. Nuevamente, una pregunta adicional. Ya vamos terminando. Nos preguntan en las inscripciones iniciales, en términos de durabilidad, ¿cómo se comportan los concretos de ultra alto desempeño UHPC, perdón, con o sin la inclusión de pigmentos? Bueno, normalmente los concretos de ultra alto desempeño tienen una cantidad de cemento considerable. Tiene una relación agua-cemento muy baja, ¿sí? Pues para lograr esas resistencias tan altas. Entonces, a medida que tenga una cantidad de cemento considerable y que tenga una relación agua-cemento baja, pues va a ser concretos que van a aportar una baja permeabilidad. Y en ese orden de ideas, pues en la medida que sean concretos que tengan baja permeabilidad, pues van a tener mayor resistencia al ingreso de agentes externos que puedan afectar la durabilidad. Entonces, de cierta manera, los concretos UHPC o de alta resistencia por sí solos, normalmente por su diseño, están concebidos también para especificarse por concretos de alta durabilidad. Muchas gracias, Diana. Vamos a tomar una pregunta que acaban de compartirnos también por el chat. Nos pregunta Wilson Forero Roa, ¿qué tipo de desmoldante para la formaleta se recomienda para evitar daños en la textura final del concreto? Bueno, los tipos de desmoldante que recomendamos son normalmente desmoldantes a base de agua o aceite emulsionable, ¿sí? Lo que sí no recomendamos, en mi experiencia, por ejemplo, es utilizar ACPM o utilizar aceites minerales o aceites a base de parafinas o que sellen la superficie, porque realmente nos va a dañar el acabado, ¿sí? ¿Qué es importante? Hacer la prueba, hacer los mureticos y empezar a probar, de acuerdo al acabado que necesitamos, empezar a probar diferentes tipos de desmoldantes. Pero normalmente sí se recomienda que sean desmoldantes a base de agua o aceites emulsionados. Y pues que se sigan todas las recomendaciones que dimos con respecto a la aplicación del desmoldante, porque todo eso se va a traducir en el acabado final del concreto. Perfecto, Diana. Yo creo que ya con esta sería la última pregunta. A través del chat nos pregunta en vivo Jamie Ramírez, ¿estos cementos de UHPC requieren refuerzos metálicos, mallas, etcétera? Bueno, hay que hacer una aclaración, no son cementos UHPC, son concretos UHPC de ultra alto desempeño y normalmente su resistencia y su composición puede llegar a suprimir hasta cierto punto el uso de acero de refuerzo, ¿sí? Normalmente estos concretos UHPC vienen reforzados con fibras, ¿sí? Y estas fibras lo que hacen es que, pues, aparte de mitigar el tema de contracción, ¿cierto? Lo que hacen es suplir en cierta manera el uso de acero de refuerzo. Pero eso también tiene otras limitantes con respecto al diseño estructural que menciona la norma sismo resistente. O sea, no es del todo cierto de que reemplace 100% el acero de refuerzo.
En algunos casos sí se requiere acero de refuerzo para lograr pues la resistencia a tensión y, pues flexión de las estructuras. Entonces, pero en términos generales, por ejemplo, en estos tipos de acabados arquitectónicos, por ejemplo, sistemas modulares, acabados mobiliarios, eh, figuras arquitectónicas, normalmente no se requiere ningún tipo de acero de refuerzo, sino que con la fibra es suficiente. Perfecto, y gracias Diana por la claridad. Jamie también en el chat nos incluía un renglón adicional donde se refería a concretos de UHPC. Muchas gracias. Vamos llegando entonces al final, o hemos llegado al final de este capítulo de la sexta temporada de Hechos en Concreto. Recuerden que próximamente estaremos invitándolo a una nueva sesión de esta temporada donde seguiremos tratando el tema del concreto arquitectónico, donde ya pasaremos a elementos más prácticos sobre la ejecución y sobre experiencias en otras alternativas y productos que se pueden lograr con este tipo de tecnología. Nuevamente, gracias Diana por tu acompañamiento. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de hoy. Alión, siempre firme.